Estamos meditando en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7 y 8, sumamente importante para la vida cristiana, porque uno se puede preguntar cómo es que necesitamos vivir la vida cristiana, ¿no? Uno se puede preguntar cómo encajamos esto de que somos personas caídas en Adán, pero cuando nos convertimos al Señor, Él nos dio su Espíritu Santo, dice la palabra, ¿cierto? Y hay algunos que dicen que tenemos dos naturalezas combatiendo entre sí, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina que el Señor nos dio, y hay otros que dicen que tenemos una sola naturaleza divina. Ante estas cosas que se nos pueden hacer difícil para vivir la vida cristiana, siempre es mejor dilucidarlas a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo en Romanos 7 y 8, que yo se los quiero dejar también de tarea para la semana, por favor léanlo, medítenlo, mastíquenlo, profundícenlo, escudriñenlo. Dice que hay un pecado que mora en nosotros. Creo que siempre es bueno hablar específicamente de lo que dice la Biblia, ¿sí? Antes, mejor no meternos en términos que a veces nos pueden confundir, ¿no? Más que meternos si tenemos dos naturalezas y estar luchando todo el día, o como dicen algunos que tenemos una sola naturaleza y se nos hace muy difícil entender si tuviéramos solamente una naturaleza, cómo es que tenemos que luchar. Mejor hablemos de términos bíblicos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo algo que es fundamental. Hay un pecado que mora en nosotros, aún siendo cristianos. Hay una ley de pecado que mora en nosotros. Y es sumamente importante que nosotros conozcamos la Biblia. Hemos enfatizado tanto esto, pero ¿por qué? Porque en el versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. El apóstol Pablo está dando a entender que él no conoció el pecado, sino por la ley de Dios. Y muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, al no conocer la Biblia, no conocemos en la profundidad que Dios quisiera lo que es pecado, el pecado que mora en nosotros. Por eso que a veces pasamos de largo, ¿no? Ciertas cosas, o muchas cosas. Él dice: no conocí el pecado si no fuera por la ley. Para nosotros, no conozco el pecado si no fuera por la palabra de Dios y por supuesto la acción del Espíritu Santo que nos redarguye. Trabajan, por supuesto, en conjunto, en unidad. Y a raíz de esto dice: porque tampoco conociera la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces es súper importante esto porque creo que hace una analogía muy hermosa de cómo debemos llevar esta lucha. La vida cristiana es una lucha, ¿sí? La vida cristiana realmente es una guerra, literalmente es una guerra. ¿Pero entre qué? Entre lo que dice acá. Más que meternos en dos naturalezas, una naturaleza, hay algo que es evidente. Hay una lucha furibunda entre la carne nuestra y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Eso sí es bíblico, es real y es lo que nosotros tenemos que tomar. Y dice en el versículo 15, saltando un poquito, dice: porque lo que hago no lo entiendo. ¿Le pasa a usted o no? Dice: hice esto y ni yo mismo me entendí. ¿Por qué hice esto? Y lo está diciendo en términos de sabiendo que hice esto y no lo entiendo. ¿Por qué? Porque hago muchas veces lo que sé que a Dios no le agrada. Nos pasa, ¿no? Lo hacemos y después pensamos y dice: ¿por qué hice eso? Si sé que va contra la voluntad de Dios. Y dice: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Y nos pasa muchas veces, ¿no? Señor, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no hago las cosas de Dios? ¿Por qué, si yo realmente fuera un cristiano, uno se pregunta: ¿por qué no oro todos los días? ¿No leo Biblia todos los días? No tengo una profunda comunión con Dios, no tengo una profunda comunión con mis hermanos, soy de los que está comprometido completamente con la iglesia. Lamentablemente muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque hacemos este mismo problema, que a veces lo que aborrecemos, lo que sabemos que es malo, lamentablemente eso hacemos. Y esto no es un pasaje para que nos justifiquemos, ¿no? Como diciendo: Señor, es que la ley del pecado mora en mí, entonces tú sabes que yo lo que aborrezco, eso hago. Por eso que es bueno leer la Biblia entera, porque después de decir esto, agrega en el 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Tenemos una ley del pecado que mora en nosotros, una carne a la cual creo que hemos enfatizado mucho, no debemos hacerle caso. Lamentablemente, si estamos aquí, es porque le hicimos caso al Espíritu. Hay otros que pueden estar enfermos y entendemos que tienen que quedarse en su casita, pero también podemos cometer el error de habernos quedado en la casa y haber dicho: lo que Dios aborrece, eso hago.
Y uno dice, ¿por qué lo hago? ¿No? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Parece que estuviera justificando, pero no es así. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Uno dice, qué rico es estar juntos, qué rico es comer juntos, qué rico es orar juntos, qué rico es cuando hago un estudio. Pero a veces uno dice, ese mismo yo que dice eso, cuando llega la hora de hacerlo, hacemos otra cosa, ¿cierto? Y como que nos parecieran fome las cosas de Dios. Y no es que las cosas de Dios sean fomes. Por eso hoy día se tocan mucho las emociones para activar a la gente, pero no es lo real, no es lo bíblico, no es lo de espíritu. El problema es que nuestro corazón es sumamente fome. El corazón caído, el pecado que muere en nosotros es sumamente fome para vivir lejos de Dios. Y el apóstol Pablo, para terminar este capítulo tan difícil, ¿no?, para ver nuestra realidad, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Qué terrible! Pero qué es cierto. Como diciendo, con mi mente quiero servir a Dios, yo quisiera esto, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra el Señor y me toma cautivo, ¿sí? Y termino haciendo eso. Y producto de esto es tan conocido este versículo que dice, miserable de mí. Miserable de mí. O sea, si fuera por mí, haría puras cosas malas. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y como que uno se siente así, pucha, el apóstol Pablo me entiende, por supuesto es Dios. Pero inmediatamente en un contraste glorioso, pasa al capítulo 8 y da la solución. Dice, sí, todos vivimos así una lucha. Y creo que ser cristiano es reconocer esta lucha. Cuando uno pasa por delante y tiene una vida de pecado y le da lo mismo, eso es propio de alguien que no tiene el Espíritu de Dios, ¿cierto? Por lo que vamos en nosotros. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, cuando peca, se da cuenta. Y como que tiene esta reflexión, ¿no? ¿Por qué hice eso? Eso habla de que tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no busqué a Dios? ¿Por qué no me arrodillé? ¿Por qué no fui a la iglesia? ¿Por qué no compartí con mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no tomé una decisión a favor del Señor y no a favor de mi carne? Y hace un contraste tan violento que parte el 8, después de decir esto, por eso que tenemos que encajar todas las cosas, y dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y nos encanta ese versículo. Pero como en muchas cosas, este versículo es súper conocido en el mundo, pero se omite la segunda parte. Porque uno dice, nadie me condena porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es una verdad a medias. Porque el versículo sigue, dice, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quién no hay condenación? Para los que andan conforme al Espíritu. Puede ser muy engañoso, ¿no? Cualquiera diga, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La Biblia no dice eso. Dice que los que están en Cristo Jesús son no los que andan conforme a la carne. Para ellos hay condenación. ¿Para quién no hay condenación? Para los que andan conforme al Espíritu. Siempre cuando todo un versículo no le saque la mitad, porque los cristianos somos expertos para eso. Se explica mal este versículo siempre. No hay condenación para aquellos que andan conforme al Espíritu. Y después dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lejos de justificarse, lo que hace en el capítulo 7 es exhibir la lucha interior que él tiene y que nosotros también tenemos. Pero inmediatamente en el 8 da la solución para hacernos responsables y decir, pucha, es que la ley del pecado, Señor, me hace, ¿cierto? Como dice, no me di ni cuenta y caí, ¿no? Hay una responsabilidad nuestra intencional de dejar que la carne gobierne nuestra vida y no el Espíritu de Dios. Y es importante explicar esto. Cuando no teníamos a Cristo, el pecado tenía el poder de gobernar nuestra vida. Por tanto, éramos literalmente unos monigotes de Satanás. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿no? Si no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Eso es doctrina sana. Me duele, eso dice la Biblia. No hay empate. O soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, al tener el Espíritu Santo, hay una lucha, empieza una lucha. Y la ley del pecado muere en mí, sí, pero ese pecado ya no tiene el poder de gobernar mi vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos internalizar para no justificarnos nunca más. ¿Vamos a pecar? Sí, pero no podemos ser gobernados por la ley del pecado. ¿Antes de Cristo? Sí. Cuando nos convertimos al Señor, la ley del pecado pierde el poder para gobernarnos, pero nos sigue molestando, nos sigue incitando, nos sigue tentando. Por eso yo le he explicado tanto esto.
Cuando le echamos la culpa completamente al diablo, estamos omitiendo algo súper importante, que nosotros somos responsables de nuestro pecado. No siempre es el diablo. De hecho, la Biblia dice en Santiago que de nuestros propios deseos somos tentados por la ley del pecado. Y salta un poquito y empieza a hablar en términos más profundos para tomar esto como diciendo, esta es la realidad, pero tranquilo, el Señor, ¿usted cree que el Señor le hizo la vida cristiana que fuera una montaña rusa? No. ¿Por qué se nos hace una montaña rusa? Porque la vivimos en la carne. ¿Se imaginan que Dios nos dijera, tienes que vivir en la piedad? Y nosotros decimos, imposible. No es imposible, es que no entendemos lo que es la vida en el Espíritu. Esa es la solución para la vida cristiana. Tampoco digo que sea fácil, pero no es una montaña rusa. Es una lucha, pero tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y un poquito más adelante profundiza para que no nos justifiquemos en la carne. Dice en el 5:8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, los que están en Cristo, en las cosas. Entonces este cambio parte ¿por dónde? Como en todas las cosas, igual que el arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Yo tengo que evaluar mi vida y decir, ¿en qué estoy pensando todo el día? ¿En las cosas de la carne? La gente también está pensando lo mismo todo el día. En el trabajo, en el dinero, que fin de mes, que la cosa y todo. Y a veces nos vemos muy cuidados en eso, ¿no? Y le damos lo mejor de nuestra vida a eso. Me pasa también. Pero dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas. Señor, hoy día no te he buscado. Pucha, qué lata. Hoy día no estudio la Biblia. En la noche me voy a acostar leyendo la Biblia. Señor, no he evangelizado a esa persona. Ahí está nuestra evaluación, ¿se entiende? El que está pensando en las cosas de la carne es de la carne. Y el que piensa en las cosas del Espíritu es del Espíritu. Y el 6 profundiza más todavía, como que da vuelta a la tortilla literalmente. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y aquí ya se pone duro. Señor, o sea, si me ocupo de las cosas de la carne voy a terminar en muerte. Sí, eso está diciendo Dios. O sea, esto no es tan delgado, no es tan liviano, no es tan light. O pensamos en las cosas del Espíritu y hacemos las cosas del Espíritu, o la Biblia nos está diciendo, si ustedes piensan en las cosas de la carne y viven y se ocupan de las cosas de la carne, van a terminar en muerte. Y nos puede pasar hasta hoy día, ¿no? Que uno dice, Señor, me quedé en la casa. ¿Por qué razón? No sé. Y nos pasa el apóstol Pablo, pero él no está diciendo para que nos justifiquemos, lo está diciendo para que eso lo llevemos a la solución que es vivir en el Espíritu. ¿Le pasa a usted que se levanta en la mañana y dice, no tengo que ir al trabajo? A todos. ¿Y usted se queda en la casa? ¿Y por qué cuando no tiene ganas de ir a la iglesia se queda en la casa? ¿No dice que Dios es lo primero? Tenemos un problema nosotros en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo profundiza aún más y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, cuando yo doy lugar a esa carne sabiendo que lo estoy haciendo, estoy siendo consciente que lo que estoy haciendo es enemistad contra el Dios que yo profeso. Es doloroso esto para el corazón de Dios, porque Él nos entiende que tenemos una lucha, pero no nos justifica en lo que nosotros sí nos justificamos. Es que Dios me entiende acerca de lo que yo hago. No, Señor. No, señora. Dios no nos justifica. Dios se duele porque nos dio su Espíritu y nosotros seguimos viviendo en decisiones de la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. ¿Qué hacen los designios de la carne? No se sujetan a nadie. Y aquí el 8 es doloroso para todos nosotros los cristianos, pero esto es lo que yo quiero traspasarle porque ha sido un motivo de examinar mi propio corazón y ver también esta maldad. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No nos podemos mentir, hijos de Dios. Dios me ama, Él me entiende, Él sabe que todo está bien. No, no es así. Eso es voz, esas son voces al aire. El que vive según la carne, dice Dios, no me puede agradar. Entonces yo digo, Señor, perdóname. Porque vivo más en la carne. Todas estas decisiones chiquititas, uno dice, la iglesia y todo pueden ser chiquititas, pero para Dios no son chiquititas. Para Dios es una afrenta. No puedo agradar a Dios tomando decisiones que sé que van contra la palabra de Dios. En todo, o sea, es como las cosas básicas, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo dice a los hebreos, pucha, es necesario que ustedes se les vuelvan a enseñar las cosas básicas. Hay que orar, iglesia, hay que leer la Biblia. Hay que congregarse regularmente, todo lo que uno pueda, ¿cierto? Hay que apoyar la obra hay que apoyarla en todo sentido, con recursos para que siga funcionando. Y no me refiero solo a lo económico, los recursos humanos, los recursos de talentos, de dones.
Entonces uno dice, Señor, perdóname porque si vivo según la carne, pero el trabajo no faltó. Y el trabajo es un medio para vivir, pero es carne. Pero eso es la palabra que nunca nos manda a priorizar por eso. Primeramente preocúpense, dice Mateo, de su trabajo. No dice eso. Preocúpense primeramente del reino. Del reino. Estas son las cosas del reino. Y todas las cosas les serán. Porque tenemos vidas desgraciadas, y perdóname que lo digo con esa palabra, sin gracia, desgraciadas. Porque damos vuelta al versículo. Vivimos desgracia porque no nos preocupamos del reino, nos preocupamos de la carne. Todo el Señor permite desgracias para que nosotros cambiemos, nos arrepintamos todos. Primeramente, preocúpate del reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Nos cuesta, ¿no? Mas vosotros, dando cuenta que ellos son cristianos y dando cuenta que nosotros somos cristianos, más ustedes no viven según la carne, dice en el 9. No viven según la carne. Eso que el Señor no. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces aquí les pone como cada uno debe examinar, ¿no? Yo también. Yo digo, creo que soy cristiano porque me doy cuenta de evidencias de que no soy el mejor. Y creo que cada uno debe entender que es cristiano. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna. Si está la lucha es porque me convertí. Pero luego si me convertí, no es normal que yo viva según la carne. Y dice, y si alguno no tiene entonces el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, pasó de una, ¿cierto? Bien profundo el análisis. Esta ley del pecado me tiene así como parafraseando al apóstol Pablo, me tiene mal. Sí, hasta, no puedo ir con esto. Pero tranquilo, el Señor nos dio su Espíritu. Y no hay condenación para los que andan en el Espíritu. El secreto de la vida cristiana es el Espíritu Santo. Todo el Nuevo Testamento, ¿de qué habla? De la vida en el Espíritu. Y no le ponemos ojo a eso. Vemos con el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. No, específicamente el Nuevo Testamento está hablando del pacto, del nuevo pacto, y que ese nuevo pacto ahora se trata del Espíritu. Es una vida con el Espíritu Santo, ¿para qué? Para vivir en el poder de Dios, para tener ganas de orar, para hacer las cosas que Dios me manda, pero sobre todo para vencer la carne, que nos quiere llevar a la muerte. Y para ir terminando, dice el 12, así que hermanos, deudores somos. ¿Somos deudores? Todos los días. ¿Por qué? Tan gran deudor que hizo nuestro Señor. Deudores toda la vida. Lo que hizo Él jamás podremos pagarlo ni devolverlo. Siéntase siempre deudor ¿de quién? De la cruz de Cristo. Pero no deudor de la carne. No deudor de un trabajo, no deudor de una situación humana. Deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. De nuevo, porque si viven conforme a la carne, moriréis. Y a mí también me toca este pasaje. Digo, Señor, a veces estoy viviendo en la carne. Voy a terminar en la muerte. Carne. Pero si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, viviréis. Pienso que ese es el versículo, uno de los más importantes de toda la Biblia. Aquí está el secreto de la vida cristiana. ¿Qué está diciendo? Porque suena bonito vivir en el Espíritu, pero si uno dice, bueno, pero ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo hago en la práctica? Versículo 13 te lo está dando. El secreto de la vida cristiana es que por el Espíritu Santo hagas morir tu carne. El Espíritu Santo te va a decir en el momento que la decisión que estás tomando está mala. ¿Qué tienes que hacer? Que el Espíritu Santo mate tu deseo de la carne. Hacemos lo contrario. No es tan difícil la vida cristiana. Lo que pasa es que le damos lugar a la carne. ¿Por qué? Porque la carne es más rica. Los deseos de la carne son, ¿cierto?, fuertes. Por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne. ¿Y por qué es tan importante que uno dice, pucha, todas las veces nos dicen que oremos, que leamos la Biblia, que nos congreguemos? Hijos de Dios, porque esa es la vida en el Espíritu. ¿Cómo entonces va a vencer la carne si tú no estás en la iglesia? Donde nos edificamos, donde tenemos comunión, donde tenemos compañía, donde podemos llevar una vida en espíritu honesta, de decirnos las cosas, de hablar, de pedir oración, de exponerte mi debilidad, de abrazarme cuando estoy a lo mejor desanimado, tan solo eso. ¿Cómo voy a vivir el Espíritu si yo no tengo Biblia en mi corazón, en mi mente, no estoy meditando en nada en una semana, en 2 semanas, en 2 meses? ¿Cómo voy a vivir en el Espíritu si no tengo oración o relación con Dios? ¿Se entiende? Por supuesto, no hay Espíritu. Es imposible que se cumpla este versículo en mí. Mas si por el Espíritu Santo haces morir la obra de la carne, vas a vivir. Aquí está el gran secreto. Yo marcaría este versículo como uno de los primordiales en toda la Biblia. Espíritu Santo, te pido esto, por supuesto, te pido esta cosa, te pido esto, ayúdame. Pero vivir por el Espíritu no es solo pedirle al Espíritu. Vivir en el Espíritu también es vivir lleno de su palabra.
vivir lleno de su obediencia, lleno de su poder, lleno de lo que Él quiere. Iglesia, relaciones, confesión, arrepentimiento, lo que Él quiere, vivir lleno de lo que Él quiere. Eso es realmente vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es pararme arriba y, entonces di una profecía tan linda, ese hombre es lleno del Espíritu. La Biblia no explica exactamente eso. El hombre, la mujer que está llena del Espíritu, ¿está lleno de qué? Lleno de una lucha a favor de la santidad, de buscar a Dios. Tiene en su palabra lleno el corazón de palabra de Dios. En su corazón está trabajando la obediencia. Es una persona que fluye en los cánticos a Dios, en cantarle salmos al Señor, en cantar con sus hermanos. Lee Efesios 5, ahí está. Dice lo que es Señor en el Espíritu Santo y hace un desglose hacia abajo. Nos confundimos. Pensamos que el que está lleno de Dios porque dio una palabra y o levantó las manos y todo. No. Porque si no estamos llenos del Espíritu, no vivimos por el Espíritu, no podemos hacer morir la obra de la carne. Y es muy sencillo. Uno dice, ¿cómo? Bajemos esto. ¿Cómo es que hago morir la obra de la carne? ¿Cuál es la forma más natural que Dios dejó para hacer morir algo? Dejar de alimentarlo. Naturalmente. ¿Vamos entendiendo? Es más sencillo lo que nosotros creemos. No digo que es fácil, pero es más sencillo lo que nosotros creemos. Vivo en el Espíritu en la medida que yo dejo de alimentar y darle comida a la carne. Es rico quedarse acostado en un día como hoy, pero yo no estoy dispuesto a darle comida a la carne. Prefiero estar en la iglesia. ¿Se entiende? Si no, la carne me gana, voy a terminar en la muerte. Y no es un tema de, por favor, de religiosidad, de legalismo. No, es un tema de vivir en el Espíritu. ¿Cómo no ser capaces de darle a Dios 1 hora a la semana? Dios mío, 1 hora en una semana. Que son 160 y tantas horas. No somos capaces de darle una. Eso es vivir en la carne. Eso no es legalismo, eso es vivir en la carne. Nosotros estamos marcando nuestra vida, nuestra familia, estamos marcando generaciones. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Esto es más sencillo en la práctica. Me dispongo a vivir en el Espíritu, ¿cierto? Buscar al Señor que me cuesta, llenarme de su palabra, tener palabra de Dios, tener mi corazón limpio. Eso es una vida llena realmente del Espíritu, dejar que el carácter de Cristo esté formado en mí. Eso es el Espíritu real, no el Espíritu que habla el mundo, el Espíritu de Dios en la Biblia. Más el fruto del Espíritu es, listo, Biblia. Y en la medida que yo voy sacando de la comida, ¿qué? A la carne. No es difícil, lo que pasa es que no lo hacemos. Le damos comida. ¿La carne quiere esto? Hago eso. ¿Cómo mato la carne? Dejando que no coma más. Con el Espíritu Santo y yo tomando la decisión de sacarle la comida, la carne va a morir. Entonces dice, no era tan difícil como yo pensaba, porque no puedo dejar esto. Mentira, no quieres dejarlo. No quieres dejarlo. Porque basta una decisión a favor de la palabra de Dios para que eso salga de tu vida. Una. ¿Es tan fuerte la carne? Sí, pero el Espíritu es mucho más poderoso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ahora entiendo, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Hice una oración para recibir a Cristo. Cuidado, cuidado. Por sus frutos los conocerán. Cuidado que la Biblia dice que los diablos también creen. Cuidado con la salvación, iglesia. No, porque yo creí en Cristo una vez. Los diablos también creen, dice la Biblia. Y no son cristianos. Hubo una conversión en mi vida. Y el Señor Jesús dijo, por sus frutos ustedes van a conocer quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Aterrizamos esta palabra. Los que viven por el Espíritu son realmente los que están en Cristo Jesús. Y después viene todo ese precioso pasaje lleno de promesas y que el Espíritu Santo nos da testimonio y que ni la muerte ni la vida, todo eso viene después de esto. Yo le invito a que lea esto esta semana. El 7 me siento representado, pero está la solución en el 8. Lo está diciendo alguien que vivió esa lucha y que nos mostró que vivió como un pecador, pero en el Espíritu. Dejando todo lo que, todos los días esta lucha, no alimento, no alimento, no alimento, y viviendo en el Espíritu. No hay otra forma de vivir la vida cristiana. Pero qué fuerte es decir, el que se ocupa de la carne va a terminar muerto. El que se ocupa de las cosas del Espíritu va a terminar en vida y en paz.